Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En el día de hoy hemos grabado la clase La acentuación. Para conocer un poco de este tema, se requiere que nosotros tengamos claros conceptos como el siguiente. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es la menor unidad de impulso expiratorio y muscular en que se divide el habla real o acto individual de cada hablante al emitir un mensaje hacia el oyente. Cuando hablamos, nuestro aliento escapa en pequeños impulsos expiratorios. A su vez, estos impulsos requieren de pequeñas descargas de energía muscular. Podemos comprobarlo en la oración siguiente. Si nosotros pronunciamos la oración siguiente, no respirar es un signo de muerte. Cuando el hablante pronuncia esta oración, el impulso muscular coincide con el respiratorio. Estos impulsos coincidentes los denominamos sílabas y en la oración anterior se realizan en las siguientes sucesiones de sílabas. Atendamos. No respirar es un signo de muerte. Observamos entonces cómo el enunciado queda dividido en sucesiones de sílabas. Atendamos ahora qué es la frontera silábica. Es el lugar exacto donde una sílaba termina y empieza la otra. Según Saussure, la sílaba termina en un sonido implosivo o decreciente y comienza por un sonido explosivo creciente. La frontera silábica lo podemos ubicar exactamente en el punto donde se pasa de la implosión a la explosión. Aquí tenemos el ejemplo con la palabra cuento. En la palabra cuento, la frontera silábica está entre la N y la T. Decimos cuento. En cuen hay una implosión, decrece. Y en to se inicia con una explosión, es decir, que crece. Clasificación de la sílaba. Las sílabas se pueden clasificar según la ubicación de la letra. Tenemos sílabas abiertas o libres y sílabas cerradas o trabadas. Ahora bien, ¿qué es eso de sílabas abiertas o libres? Si tenemos la palabra patente, en la palabra patente tenemos 3 sílabas, pero nosotros estamos buscando por qué unas son consideradas abiertas y vamos a ver el ejemplo. Debe terminar en vocal. Así que en el ejemplo tenemos que la sílaba pa es sílaba abierta y la sílaba T es sílaba abierta o libre. Veamos el punto B. Sílabas cerradas o trabadas terminan en consonante. Entonces tenemos la palabra constante. En la palabra constante tenemos 2 sílabas que pueden considerarse trabadas o cerradas, que son cons y tam. ¿Y por qué? Porque terminan en consonante. Clasificación de la sílaba. Según la intensidad con que se pronuncian, tenemos sílabas tónicas y sílabas átonas. En las sílabas tónicas tenemos, y para la sílaba átona tenemos el mismo ejemplo. Vamos a verlo. Cuaderno. Cuaderno, en esta palabra tenemos 3 sílabas. Y aquí es importante que me detenga y les diga que en el idioma español las palabras solamente tienen una sílaba tónica, pero pueden tener más de una sílaba átona, como es el caso. En la palabra cuaderno tenemos 3 sílabas, por lo que se puede asumir que hay una sílaba tónica y hay 2 sílabas átonas. ¿Cuál es la sílaba tónica? Der, porque tiene la mayor fuerza de voz. En cambio, cua y no son sílabas átonas, porque hay menor intensidad de la voz. Clasificación de las sílabas de acuerdo a la concurrencia vocálica pueden ser monotongo o dictongo. ¿Cuándo son monotongo? Tiene una sola vocal en la sílaba. ¿Cuándo son dictongos? Cuando hay concurrencia de vocales en la misma sílaba. Atendamos los ejemplos. En el ejemplo de la palabra carta, tenemos
car y tenemos ta, dos sílabas. Pero en cada una de ellas solamente tenemos una vocal. Observen, en car solamente hay una vocal. En ta solamente hay una vocal. Vemos el siguiente ejemplo. Aéreo. Aéreo, a la hora de la escritura o a la parte visual, nosotros podemos ver que en la escritura hay una vocal al lado de otra vocal. Es decir, está la A al lado de la E al lado de la O. Eso es si lo veo en la escritura. Pero fonéticamente, cuando ella se pronuncia, quedan en sílabas distintas y tendríamos A, E, R, O. Al estar en sílabas distintas, entonces tenemos monotongo. El diptongo se forma por la concurrencia de dos vocales no idénticas que se producen en una sola emisión de voz. Estas vocales son abiertas, A, O, E, cerrada, I, U, o viceversa, o ambas cerradas. Cuerpo, pienso, cauto, huida. Las vocales en español forman 14 diptongos. Observemos los ejemplos. Decíamos que en el primer ejemplo tenemos cuerpo. En cuerpo tenemos la concurrencia vocálica de una vocal cerrada más una abierta. A la hora de pronunciarla quedan en la misma sílaba, entonces hay diptongo. Pero atendamos el caso de huida, dos vocales cerradas, a la hora de pronunciarla quedan en la misma sílaba, huida, por lo tanto también hay diptongo. Clases de diptongo. Entre las clases de diptongo tenemos los diptongos crecientes y decrecientes atendiendo a la intensidad de la vocal. Diptongo creciente. Este está formado por una vocal cerrada y una vocal abierta imponente. Termina en vocal abierta de mayor intensidad en la pronunciación. Vean los ejemplos. Cuenca, tienda, duelo. ¿Qué sucede en estos ejemplos? Aprecien en los tres. En Cuenca, primero está la cerrada, luego la abierta. En tienda, primero la cerrada, luego la abierta. En duelo, primero la cerrada, luego la abierta. ¿Qué sucede aquí? Entonces tenemos un diptongo creciente. Pues si la segunda vocal en la concurrencia vocálica es la vocal abierta o la vocal fuerte, entonces el diptongo crece. El diptongo homogéneo, en el caso de dos vocales cerradas formando diptongo, UI o IU, también se consideran diptongos crecientes. ¿Por qué se consideran diptongos crecientes? Por ocurrir mayor intensidad en la segunda vocal. En el caso de huida, la vocal I tiene la mayor intensidad, por lo tanto es diptongo creciente. Según la intensidad de la vocal, entonces también tenemos el diptongo decreciente. Ya vimos el diptongo creciente, ahora atendamos al diptongo decreciente. Está formado por una vocal abierta imponente y una vocal cerrada. Termina en vocal cerrada fonéticamente menos intensa. Peine, auto. ¿Se acuerdan que hace un momento les mencioné que la posición es necesaria para atender cuando tenemos diptongo creciente y decreciente? En este caso tenemos diptongo decreciente. ¿Por qué? Porque la segunda vocal en la sílaba es la vocal cerrada, es decir, decrece. La consonante Y, después de vocal abierta, fonéticamente funciona como I latina. Y esto es importante. Cuando nosotros la vemos en la escritura es una Y, pero cuando la pronunciamos suena como I. Por lo tanto, forman diptongo o I en los términos estoy, voy, hoy, ley. Allí hay diptongo. En cuanto a la U, fonéticamente no se cuenta como vocal en términos como guitarra y quena. Por lo tanto, no constituyen un diptongo. ¿Y por qué no constituyen diptongo? Porque yo no digo guitarra, yo no digo buena. Allí no suena la U, por lo tanto, al no sonar, al no pronunciarse, no hay diptongo. Según la intensidad de la sílaba, pueden ser diptongos tónicos o diptongos átonos. Pero, ¿qué es eso de diptongo tónico? Si yo veo los ejemplos, contienda y cuéntelo, yo veo diferencias. Ok, hay una diferencia, pero atendamos a lo que nos dice la teoría. Es el que se pronuncia con mayor intensidad en la palabra, lleve tilde o no. En el caso de contienda, si bien tiene tres sílabas, la sílaba tónica es tien.
No se le marca tilde, pero sí tiene acentuación prosódica. Tiene mayor fuerza de voz, por lo tanto hay diptongo tónico. En el caso de cuéntelo, cuen también es tónico. El asunto es que aquí se le marca acento ortográfico porque es una esdrújula y todas las esdrújulas llevan tilde. Pero ambas tienen la mayor fuerza de voz, tanto cuen como tien. Diptongo átono tiene menor fuerza de entonación en la palabra. Nunca lleva tilde. Atendamos el ejemplo, Eustaquio. En Eustaquio, nosotros sabemos que la sílaba tónica o la mayor fuerza de voz está en ta, por lo que eus y quio son sílabas átonas, por lo tanto son diptongos átonos. Sílabas átonas se encuentran antes y después de la sílaba tónica y se denominan, si están antes, pretónica, si están después, postónica. En el caso del librero, ¿cuál es la pretónica? Li. ¿Y cuál es la postónica? Ro. Va a depender de cuál es su posición dentro de la palabra y en relación a la sílaba tónica. Ahora deseo presentarle un video para que ustedes puedan dilucidar un poco más en relación a lo que son los diptongos. Aprendamos ahora sobre el diptongo. El diptongo son dos vocales seguidas que forman parte de la misma sílaba. Por ejemplo, muela. Si dividimos esta palabra en sílabas, mue, la, vemos que las vocales UE van juntas y forman parte de la misma sílaba. También si escribimos pierna y la separamos en sílabas, vemos que las letras I, E quedan juntas. Lo mismo para fuego y para luego. No siempre que dos vocales van juntas forman un diptongo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo dos vocales forman un diptongo? Para que dos vocales juntas, que forman parte de una sílaba, formen un diptongo, se deben cumplir las siguientes reglas. Primera regla. Pueden ser dos vocales débiles o una vocal débil y una vocal fuerte. Las vocales débiles son I, U. Y las vocales fuertes son A, E, O. Dentro de esta misma regla, tendremos claro que nunca pueden ser dos vocales fuertes. Veamos ejemplos. Ejemplo de diptongo con vocales débiles. Ruido, ruidado, ciudad. Veamos ejemplos de diptongos con vocal débil y una fuerte. Jueves, agua, novio. Como regreso a decir hasta luego, apreciados estudiantes. Este es el tema de la acentuación, cual seguiremos reforzando en las horas de clase.